Vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñeme, vamos a ir juntos. Quisiera que me acompañe el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Vamos a hablar sobre la historia de 10 leprosos, 10 hombres que tenían lepra, una enfermedad complicada y una enfermedad que apartaba a los hombres de la comunidad. Vamos a ir entonces, versículo 11, capítulo 17 de San Lucas, dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Preste atención a esa palabra, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, gracias, te ruego que bendigas mi vida y que tu unción, tu presencia venga sobre mi vida en una manera especial, tu gracia para poder compartir tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que estamos bajo la bendición y la influencia del Espíritu Santo, y que en esta noche toda fuerza contraria al Espíritu Santo es atada, amarrada en el nombre poderoso de Jesús. Y cada mente queda cautiva al poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Fíjense en ustedes aquí, en primer lugar, como para tener bien claro qué pasó en este momento con la vida de Jesús y la vida de estos 10 leprosos. La lepra era considerada en aquel tiempo una enfermedad que estaba muy tipificada con el pecado. Lepra es tipo del pecado en la Biblia. Cuando usted encuentra lepra, la Biblia, la palabra de Dios y los estudiosos dicen que está muy relacionado con el pecado, porque va tomando el cuerpo de a poco y va tomando todo el ser. Así es el pecado, empieza de a poco. Por eso Jesús dijo: las pequeñas zorras son las que minan la casa. Son aquellas pequeñas cosas que le vamos dando lugar y que van tomando todo nuestro ser. Después luego uno comienza de a poquito, es como de repente la droga. Uno comienza con un porrito, después con una pastillita, luego con la cocaína, luego sigue y sigue y sigue. Primero te la regalan, luego la droga trae la delincuencia, porque primero empezás robando la plancha de tu mamá, de tu abuela, le afanás la licuadora y le vas robando ciertas cosas, y cuando ya no tenés salís a robar. Es decir, un pecado trae al otro, es una consecuencia. Así es el pecado, va entrando de a poco y luego uno va dándose cuenta que entró en ese pecado, en ese trajinar del pecado, que te lleva a anularte muchas veces. Los leprosos eran personas que cuando les encontraban la llaga en el cuerpo, los sacerdotes cumplían varios tipos de funciones en el Antiguo Testamento. Una de las funciones era dar la ley de Dios al pueblo, pero también los sacerdotes cumplían la función muchas veces de médicos, porque muchas veces ungían con aceite, pero también daban la función de ver si tenía lepra o no tenía lepra la persona. De esa manera, si encontraban que era leproso, se lo aislaba del pueblo. Es decir, de la sociedad se los separaba y se los sacaba. Así que vivían en los suburbios de las ciudades. No les permitían, porque hay una ley de Dios que dice que los leprosos no pueden acercarse más de 10 pasos. Si se acercaban más, legalmente podrían apedrear a los leprosos y matarlos según la ley de Dios. Así que los leprosos siempre vivían alejados de las personas sanas. Los sanos y los leprosos vivían separados. Los sanos en las aldeas y los leprosos a las afueras de las aldeas. Y vivían en comunidades. Por eso cuenta la Biblia este pasaje, por eso yo les dije que preste atención acá,
Porque fíjese el primer versículo que leímos, el versículo 2, dice que había 10 hombres leprosos. Versículo 12, la última parte, dice, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Por la enfermedad. Cuando uno muchas veces vive una vida desordenada, te va a apartar, te va a apartar. Cuando uno vive una vida muchas veces que lastima aún a los que más ama, es como que la gente misma te aparta, te aleja. Dice, bueno, es mejor tenerlo lejos que cerca. Así es el pecado, te aleja de la realidad, te aleja de los que te aman, te aleja del Dios que te hizo en el vientre materno. Y la Biblia cuenta que estos hombres, como no tenían las agallas para acercarse hasta Jesús y tocarlo, dice que estos hombres comenzaron a gritar, Jesús, lo empezaron a llamar, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dio una palabra totalmente distinta a la que vemos en San Mateo capítulo 8. Totalmente diferente. A estos 10 leprosos les dice, vayan y muéstrense ante los sacerdotes. ¿Por qué les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes? Porque Jesús, en ese transitar hacia los sacerdotes, los iba a sanar. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Les dije al comienzo, los mismos que los habían echado de la aldea. Eran los mismos. Eran los mismos sacerdotes que le habían dicho, usted tiene llaga de lepra y tiene que salir de la ciudad. No puede vivir ni en su casa, ni con su familia, ni acercarse a ninguna persona sana. Fueron los mismos que lo echaron a estos leprosos, que los condenaron a vivir fuera de la aldea por su condición. Ahora Jesús le dice, vayan y muéstrense a esos mismos hombres. Porque Jesús sabía que cuando lleguen hasta los sacerdotes, los iban a ver esos mismos hombres totalmente sanos. Quiero decirles algo, cuando Jesús sale a nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestro encuentro, muchas veces hemos venido como esos leprosos, llagados en el alma, heridos en el alma, separados de la sociedad, puestos aparte muchas veces de nuestros seres queridos, puestos aparte de una sociedad que muchas veces dijo, este no cambia más, ni Dios lo cambia. Este no tiene solución, no tiene arreglo. Este es el alcohólico de la vuelta. Este es el drogadicto de la esquina. Esta es la prostituta de la otra cuadra. Este es el loco de la esquina. Pero nadie daba nada por ti. Todos te habían puesto a un costado. ¿Y Jesús qué hace? Cuando vienes a Él y entregas tu corazón a Jesús, Jesús te manda de nuevo a esa esquina, a esa casa, a esa gente que un día no dio nada por ti, para que vean qué bueno ha sido Dios contigo. ¿No es esto maravilloso? Para que vean que Dios te ha cambiado y esa transformación es real, esa sanidad es real. Dígame un amén. Aleluya. Cuando los vio Jesús, le dijo, muéstrense. Y lo llamativo es que los 10 comienzan a caminar yendo hacia los sacerdotes. Y algo pasa en el transitar del camino, pasa el milagro. Mientras vos caminás en obediencia a la palabra que Jesús te dijo, mientras caminás en ese id y muéstrense a los sacerdotes, mientras caminás en esa palabra de obediencia a Dios, siempre se van produciendo milagros. La lepra comenzó a sanarse en ellos, creo, de manera progresiva, sin que ellos se terminen de dar cuenta hasta el último momento. Cada paso que hacían hacia los sacerdotes, iban siendo sanados. Cada momento que iban avanzando hacia la voluntad de Dios, hacia la obediencia a la palabra que Jesús les había dado, eran sanados. Lo que estoy diciendo es, a medida que camines en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice a través de la palabra, y no a través de tu palabra o de tus preceptos o de tus conocimientos o de los que vos crees, sino a la palabra que Dios dice. A medida que caminamos hacia esa palabra, el Señor produce el milagro. Queridos hermanos, no nos salgamos del camino, no nos salgamos de lo que Dios nos dijo, no nos salgamos en nuestros propios conceptos de lo que creo, de lo que pienso. Vamos a caminar en pos de lo que Dios dice. Y mientras caminemos, tu familia será sana, tu vida será sana, tu vida será próspera, tu vida será bendecida mientras camines en las sendas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden festejarlo en esta noche? ¡Aleluya!
Gloria al Señor. Esta palabra tiene muchas riquezas. Acá se desata algo diferente a lo que estábamos viendo. Estos 10 hombres, les decía, van caminando, pero uno de ellos tiene la capacidad de notar que estaba sano antes que los demás. Y acá hay algo que me llama la atención, porque muchas veces el cambio en nosotros lo ven los demás y no lo vemos nosotros. Es como que dicen, mirá cómo cambió este hombre, cómo cambió esta mujer, cómo cambió este muchacho. Todos miramos a los demás el cambio, pero no notamos el cambio en nosotros. Que dejamos de decir tantas malas palabras, que dejamos de mentir, que dejamos de lastimar, de robar, de estafar, de engañar. Muchas veces no nos damos cuenta. Es que a veces pasan los años y nos sentimos todavía indignos de la gracia de Dios. Nos sentimos como que no somos merecedores de esa compasión, de ese amor de Dios. Y hasta a veces nos enojamos con nosotros mismos sintiéndonos que todavía tenemos muchas cosas que cambiar. ¿A cuántos les pasa eso? Es que a medida que nos acercamos a la luz, cuanto más cerca estés de la luz, vas a notar que las imperfecciones se ven más. Vas a darte cuenta de eso. El minero puede estar seguramente con algunos reflectores adentro de una mina de oro, pero lleva siempre una lámpara potente en su cabeza, en su frente, para poder mirar mucho más exactamente lo que quiere mirar, lo que debe mirar. Muchas veces, por medio de la luz, y la luz fuerte, podemos observar cosas. A las noches, cuando vamos a descansar, apagamos la luz y si tenemos que prender el velador y me pongo a leer un poco la Biblia o algún libro, por ahí mi esposa me dice, apagá, Alberto, que quiero dormir. Y a veces uno está tratando de que con un haz de luz, de alguna forma, poder ver algo y no puede ver. Entonces me compré una lamparita que venden ahí en las paradas de los colectivos, de los subtes, que le enganchan en un libro, ¿no? Y sale como una lamparita. ¿Saben de eso, no, muchachos? Y sale y alumbra el libro. Y uno puede leer, ahí en medio de la oscuridad puede leer lo que tenía que leer. Así es la luz de Dios. A medida que vamos acercándonos a Él, es como que Él acerca su luz y nos ilumina cada vez más. Y nos damos cuenta que tenemos que seguir cambiando. Pero si hacemos un paralelismo de cómo estábamos antes a cómo estamos ahora, Dios ha hecho cambios tremendos. Y este leproso se dio cuenta, a la luz de ese milagro, se dio cuenta que había sido sano. Y tenía que volver a agradecer a aquel que lo había sanado. Y regresa hasta Jesús. Y mire lo que hace. Este hombre era samaritano. Samaritanos y judíos no se hablaban. Pero mire usted, los 10 leprosos no hacían separación de comunidades. Porque algunos eran judíos y este era samaritano, pero estaban los 10 juntos. Muchas veces la religiosidad nos separa. Este hombre que era samaritano, que estaba con los demás judíos, leprosos, vuelve hasta Jesús y le dice, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y cuenta la Biblia, era samaritano. Se postró a sus pies. Jesús en ese momento le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y acá habla de la gratitud. Muchas veces Dios nos sana, nos libera, recibimos el milagro y nos olvidamos. Bueno, cuando te necesite, Señor, te voy a buscar. Como hace la gente con el curandero, ¿no? Sin embargo, Dios no hace así las cosas.
Dios le gusta a la gente que es agradecida, que viene y se rinde. Y este hombre lo que hizo es postrarse a tierra. Y Jesús le dice 3 palabras a este hombre. 3 cosas fundamentales que él estaba haciendo, porque como era samaritano, pero era un hombre agradecido, se postró a tierra, estaba tirado en el suelo y versículo 19, Jesús le dice, levántate. Luego que adoras, tienes que levantarte. Levantarte de esa posición de adoración. ¿Para qué? Para hacer lo que debes hacer, para hacer la voluntad de Dios. Estos hombres se fueron hasta los sacerdotes, pero este otro estaba tirado en el suelo, llorando, adorando a Jesús, y Jesús le dice, mire, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que ese hombre recibe la orden del Señor de levantarse, de irse, y recibe salvación. Muchas veces nosotros seguimos nuestro camino como si Él tuviera una obligación de tener que sanarnos, si Él tuviera una obligación de tener que tocarnos. No tiene ninguna obligación, lo hace solamente por amor, porque te ama, no porque esté obligado, sino porque te ama. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y en esas 3 cosas yo veo adoración, obediencia y salvación. En esas 3 palabras, adoración, obediencia y salvación. Porque si adoro, voy a aprender a obedecer también. Porque no puedo adorar a aquel en quien no creo, aquel a quien no obedezco. No puedo decir que soy un adorador. Jesús dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Si obedecéis a mis palabras, seréis mis discípulos. No podemos adorar sin obediencia. Y Jesús había visto que este hombre lo había adorado y que estaba ahora preparado para obedecer. Y en esa obediencia hubo salvación. En esta noche digo, ¿cuántas cosas el Señor tiene que hacer todavía en nosotros? Seguramente muchas. Seguramente el Señor tiene que tocarnos, sanarnos, bendecirnos. Seguramente el Señor tiene algo para hacer contigo todavía. Quizás alguien te apartó, te separó, te mira de lejos, no sé, puede ser. Pero hoy por hoy, muchos de nosotros tendríamos que tener la actitud que tuvo este leproso samaritano. La actitud de postrarnos para adorar y esperar que Él nos diga qué hacer. Y luego que hagamos lo que Él nos envía a hacer, podemos decir, Señor, gracias por la salvación que me diste. Yo no creo, absolutamente no creo que haya personas que puedan adorar a Dios en espíritu y verdad sin servicio. Porque sí o sí, cuando el Señor te toca, algo tenés que hacer para Él. Algo, no sé, desde repartir un tratado, desde hablarle a alguien del Señor, desde contarle las grandezas de Dios, algo tenés que hacer, porque eso es lo que produce el Señor en el corazón de las personas. Es cierto que cuando llegamos para que Él nos toque y nos sane, pero sí o sí, algo ocurre dentro nuestro cuando el Señor nos envía a hacer algo para servirlo, en lo que sea. Yo estaba mirando a algunas personas aquí, el otro día hablaba con mi esposa y digo, ¿viste a fulano, a mengano? Qué bárbaro lo que Dios ha hecho, y ellos se quedan sirviendo al Señor, como sea, arreglando, ordenando, estando allí con sus hijos. Eso uno lo hace con pasión, cuando entiende que el Señor ha hecho algo grande, que no podemos pagarlo con nada, pero podemos acercarnos a Él para darle aún aquellas cosas que Él nos dio. El servicio, la capacidad. Yo a veces veo a los muchachos trabajando en la iglesia, acomodando algo, tapando un agujero que se hizo en el piso, rasqueteando, lo que sea. Eso habla de amor, eso habla de obediencia. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos a lo que Él ha hecho. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera salido a nuestro encuentro? ¿Dónde estaríamos? Yo creo que muchos de nosotros ya no estaríamos aquí.
estaríamos en Chacarita, en Podestá, en San Martín, en algunos de esos cementerios, en Lanús, ¿no? Estaríamos por allí, seguramente, porque ¿dónde estaríamos sin el Señor? Pero el Señor es tan bueno que siempre nos da oportunidad. Hoy, en esta noche, si usted está o se siente como un leproso, una persona que está aislada, una persona que no encuentra salida, el Señor te ha visto. Y aunque lo mires de lejos, el Señor te dice, como le dijo a Mateo capítulo 8, verso 1 al 3, dice que había un leproso que se acercó hasta Jesús y le dijo, si quieres puedes tocarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Y lo tocó. Lo tocó porque nadie lo tocaba. Lo tocó porque todo el mundo lo despreciaba. Lo tocó y lo sanó. Eso hace el Señor. Nos toca, nos sana, nos bendice, nos entiende. Aun cuando nadie te entiende, Él sí te entiende. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta hora? Bendecirlo. Él nos entiende. Quisiera que usted, con sus ojos cerrados, cierre sus ojos, porque con nuestros ojos cerrados podemos mirar hacia adentro. Con nuestros ojos abiertos miramos hacia afuera. Con sus ojos cerrados, el Señor te dice, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Estás afligida? ¿Estás afligido? ¿Te han pagado mal? ¿Cómo te sientes hoy? El Señor te ve, te está mirando y te dice, obedece a mi palabra. Camina en obediencia. Camina por mi palabra. No por tu palabra, no por tu concepto, no por tu idea, sino por mi palabra. Y verás que te sanaré. Y te vas a dar cuenta en el transitar, en el caminar de mi voluntad, de mi palabra, que te voy a sanar. Y te vas a dar cuenta. Y estoy seguro que en gratitud te vas a postrar para adorarme. Pero llega el momento que después de esa adoración vas a servirme. Porque en gratitud a esa salvación siempre terminamos sirviendo a aquel que un día nos tocó cuando nadie nos quiso tocar. Siempre terminamos sirviendo a aquel que un día nos amó cuando nadie nos amaba, que nos hizo encontrar el rumbo de nuestra vida. En esta hora, si querés entregarle tu vida una vez más al Señor, yo te invito a que salgas de tu banco y vengas aquí al altar. Y le digas, Señor, cuenta conmigo, Señor. Te entrego mi vida, mi corazón. No tengo más para darte. Tengo mi vida y mi corazón para darte. En el nombre de Jesús. Con su mano en el corazón, repita conmigo esta oración. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy, porque tú me amaste cuando nadie me amó. Tú me abrazaste cuando nadie me abrazó. Tú me entiendes cuando la gente no me entiende. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo abro mi corazón y te acepto como mi Señor, mi sanador y mi salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Prometo amarte y serte fiel desde ahora y para siempre. Y renuncio a todo lo que he hecho fuera de tu voluntad. Jesús, cámbiame, perdóname de todos aquellos errores que he cometido. Limpia mi mente de aquellos malos recuerdos del pasado. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame, purifícame, lávame con tu preciosa sangre. Señor, cancelo todo lo malo en mi vida en el nombre de Jesús y declaro tu bendición y tu favor sobre mi vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos, lloro por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Dios mío, por la autoridad que tú nos has dado, nos volvemos contra toda obra del enemigo, contra toda fuerza de oscuridad. Rompo las cadenas en el nombre de Jesús. Ato todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ruego, Señor, que en esta hora cada uno de los que estamos aquí podamos servirte con ahínco, con amor, con obediencia. Señor, que no seamos como aquellos 9 que salieron y no dieron gracias, que no dieron gloria a Dios. Sí, caminaron por tu palabra, pero se olvidaron de algo fundamental, de la gratitud, del agradecimiento. Señor, en esta hora, ayúdanos a agradecerte, ayúdanos a servirte con amor, ayúdanos a darte lo mejor de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Dios, a caminar en tu palabra, a vivir en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Guárdanos de pecar contra ti, líbranos de hacer nuestra voluntad. Dios, recibe estas vidas en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús.